Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana y nos vamos a ir al libro de Proverbios. Al libro de Proverbios capítulo 16. En esta mañana vamos a estudiar mucho el libro de Proverbios, porque cada vez que los pastores subimos aquí a la plataforma para predicar la palabra del Señor, primeramente le preguntamos al Espíritu Santo: Señor, ¿qué palabra necesita tu pueblo? Y también el Espíritu Santo nos empieza a mostrar como una película cómo está nuestra parte espiritual de cada uno de nosotros. Primero empieza por nosotros. Empieza primero por los pastores, empieza a confrontarnos la palabra, empieza a nosotros, nos empieza a escudriñar, nos empieza a confrontar la palabra y luego vamos viendo, vamos meditando y vamos diciendo: sí, Señor, esto necesita tu pueblo. Proverbios capítulo 16, y este capítulo tiene como título Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice el verso 3, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Voy a leer desde el verso 1 para poder entender. Proverbios capítulo 16, desde el verso 1, pero el verso central está en el verso 3. Dice así la palabra del Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice el verso 2: todos los caminos del hombre, ¿cómo son? Son limpios en su propia opinión. Pero, hay un pero, Jehová pesa los espíritus. Y aquí viene el verso central: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos sean afirmados. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por la adoración y la alabanza, Señor. Porque con olor fragante, Señor, desciende tu Espíritu Santo, Señor. Inunda este lugar, Señor, de tu presencia, para que tu presencia, Señor, afine nuestros oídos, para que tu presencia, Señor, entre a lo profundo del corazón y de los pensamientos, y podamos salir como cada domingo de este lugar, Señor, confrontados por tu palabra, redarguidos por tu palabra, pero que haya, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer, que cada uno quiere cambiar su vida, su manera de pensar, su vida, su conducta, Señor, que sea agradable a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Espíritu Santo, gracias, porque tu presencia está aquí. Yo siento tu presencia, Señor. No son mis palabras en esta mañana, no es mi oración, es tu palabra, Señor, hablando a tu iglesia, hablando a tus hijos, porque con amor eterno tú nos amas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y toda tu iglesia dice amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Hace 8 días estuvo aquí nuestro pastor fundador, ¿verdad? El pastor Javier, y él ha compartido la palabra sobre el agradecido siempre regresa, y de eso te quiero hablar en esta mañana. A mí me ha dejado confrontada cuando decía que un agradecido siempre regresa a la fuente de su bendición, y así somos nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Toda la adoración estaba basada en la gratitud, en el agradecimiento, en la búsqueda del Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque la ingratitud y la traición siempre van a ir de la mano, nos enseñó el pastor. Entonces tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Entonces vemos aquí, en esta porción de la palabra que le hemos titulado, lo que queremos y lo que necesitamos. Todos anhelamos, queremos, deseamos cosas, proyectos,
metas, propósitos, planes, todos queremos. Y todos necesitamos. Entonces, a nivel personal, todos tenemos deseos y también tenemos necesidades. Y lastimosamente, por no saber reconocer la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos, nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas, que al final esas decisiones terminan afectando no solamente nuestro futuro, sino que también pueden afectar nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestro entorno, hablando en temas eclesiásticos, de iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos? ¿Estamos listos para poder entender lo que necesitamos y lo que queremos? Entonces, la diferencia es que generalmente lo que nosotros queremos está basado en un deseo personal, de tener o de alcanzar algo. ¿Quién no quiere alcanzar logros? ¿Quién no quiere alcanzar metas? Eso no es malo, iglesia, es bueno trazarse una meta, es bueno proyectarse a un futuro, que la mayoría de las personas no lo hacen, hermanos. La mayoría de las personas viven una vida cotidiana, rutinaria, viven el día a día, el por vivir. No se proyectan, no se ven de aquí a 10 años. Dicho sea de paso, mientras estaba ahí, el Espíritu Santo me ministraba y me decía que vamos a cumplir entre 9 y 10 años como pastores, iglesia. Qué rápido se pasó el tiempo. Recuerdo cuando nos levantaron aquí como pastores, nuestro pastor fundador dijo: aquí ustedes los primeros 4 años van a ser años de preparación, van a ser años de enseñanza. Una vez que ustedes van a ser enseñados, preparados, luego ya de ahí ustedes van a seguir el proceso. Y nos dijo: bueno, yo quiero ser bien claro con ustedes, con esto yo no quiero desanimarlos, pero si ustedes no buscan de Dios, si ustedes no se agarran de Dios, no van a poder pasar las pruebas que van a venir. ¿Y cuáles son las pruebas que van a venir? Decepciones, van a venir traiciones, van a venir engaños, van a venir decepciones de todo calibre y de todo tipo. Ingratitud, van a haber cristianos agradecidos, no agradecidos, ingratitud, se van a ir, algunos no te van a decir por qué se van, simplemente se van y van a murmurar, y va a haber de todo. Y realmente como pastores aquí estamos aprendiendo bastante y seguiremos aprendiendo cada día. Entonces la diferencia es que generalmente lo que queremos está basado, como les decía, en un deseo personal, en algo, o en muchas veces una motivación a veces egoísta. Y tenemos, el que dice que no es egoísta es mentiroso. Todos tenemos una medida de egoísmo, de alguna u otra manera. Y lo que necesitamos tiene que ver con el bienestar, no solamente de una persona, sino también de otros que son bendecidos al satisfacer esa necesidad. Lo podemos ver en el ministerio. Si los pastores son bendecidos, la iglesia es bendecida. Si los pastores crecen espiritualmente, la iglesia va a crecer. Es así. Y muchas veces lo que queremos está enfocado en un objetivo equivocado, que no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso qué importante es la oración, qué importante es discernir, qué importante es involucrarle al Señor, aún en las cosas más mínimas, aún en las cosas más pequeñas, involucrarle siempre al Señor. Porque Dios es el único que nos puede dar una alegría, hermanos. Y esa alegría que nos da el Señor no es una alegría momentánea como la da el mundo. El mundo te da una alegría momentánea, una satisfacción momentánea. Pero al final puede traer ese momento de alegría, puede traer también amargura.
y puede también traer decepción a nuestro corazón. Por eso yo les decía, por algo el Espíritu Santo me ministraba y me decía que en estos 9, 10 años que vamos a cumplir, hemos tenido decepciones, hemos tenido alegrías, episodios alegres, episodios tristes, episodios donde también nos hemos llenado de amargura. ¿Por qué negarlo? Sí, nos llenamos porque somos seres humanos, somos tan iguales como ustedes. El hecho de que estemos con una asignación aquí de obedecer, como decía el pastor Javier aquí el domingo pasado, esta iglesia ha atravesado durante todo este tiempo desde que asumió muchos retos, muchas pruebas. El reto más grande que tiene un pastor con su grey es tener un local propio, tener una iglesia propia, en donde tú no tengas esa ansiedad de que te vengan a estar cobrando el alquiler, porque ¿saben qué, hermanos? La iglesia vive de los diezmos y ofrendas, y no todos los hermanos tienen esa revelación de la palabra del Señor de sembrar, de ofrendar, de diezmar, de dar la primicia. No, hermanos. Y yo, ¿cómo no le voy a agradecer al Señor alabándole si cada día yo veo su gloria aquí? Cómo Él sustenta, cómo Él provee, a veces no mucho, a veces poco, pero es ahí donde el Señor va probando tu fe, tu fidelidad, si realmente tú amas a Dios, si realmente tú estás asumiendo el compromiso, no con el hombre que te nombró para asignarte aquí, sino con el compromiso con el Padre Celestial, porque el Padre Celestial te está probando, te está formando. El Padre Celestial te está puliendo, capacitando, y tú dirás, pero ¿cómo? Y van a haber diferentes tipos de temperamentos en donde la persona va a decir, no, yo no estoy para eso. ¿Sabe qué, pastor? Bye, hasta aquí nomás, yo renuncio, no puedo, ya no doy más. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás va a querer siempre que tú digas no al llamamiento y al propósito que Dios tiene contigo. Nos vamos a Proverbios 14, les dije que íbamos a estudiar mucho de Proverbios. Proverbios 14, 13 dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Entonces a veces nosotros como cristianos queremos que todo sea gozo y alegría, y eso no puede ser posible. Van a haber tiempos de tristeza, van a haber tiempos de congoja, van a haber tiempos de dolor, y lo que necesitamos en nuestra vida es todo aquello que produce dos cosas valiosas y dos cosas muy importantes para nuestro corazón. ¿Y cuáles son? Gozo y paz permanentes a largo plazo. Es fácil tener gozo y paz en medio de un mundo tan turbulento, en un mundo donde te bombardea la prensa y te dice hambruna, huaicos, desastres, matanzas, secuestros, sicariatos. ¿Podríamos tener gozo y paz en medio? Vamos a Proverbios, capítulo 10, el verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando venimos a su casa. Y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? ¿Dónde está nuestra posición? ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde queremos estar? Aún en medio de tanta crisis. Y para reflexionar en esta mañana sobre lo que queremos y lo que necesitamos, vamos a considerar para tomar las decisiones correctas. Vamos a considerar algunos puntos para tomar las decisiones correctas. Número 1, la primera alternativa, cuando lo que queremos es lo que necesitamos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, los versos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. Y el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es importante, hermanos amados, que cuando oremos, le digamos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, pero Señor, tú tienes la última palabra. A veces el Señor no te va a responder en algo que tú estás queriendo, porque el Señor nos conoce, hermanos. ¿Qué pasaría si yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, quiero ganarme la tinca, Señor, quiero salir de todas mis preocupaciones y mis problemas, mis deudas? Y el Señor te dice, ¿para qué vas a querer ganar la tinca? Si en lo poquito que te estoy dando no lo sabes administrar. Si tú recibes 1.000.000 de soles te vas a alocar, hijo mío, hija mía, no. Mejor no te lo doy porque te vas a volver al mundo. Porque yo te conozco. Yo sé que cuando tú tienes dinero y recursos te desconoces. Y mejor no te doy. Mejor te mantengo así, porque así me vas a buscar más. En cambio, cuando ya estás con chivilines, ya te vas a olvidar de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y es lo que debemos anhelar en nuestra vida. Que nuestros anhelos y deseos vengan en sintonía con la voluntad de Dios. Eso nos da respaldo, nos da paz y también nos da gozo. Pero qué importante es, Señor, tú mejor que nadie, que me conoces, Señor, que conoce mi pasado, que conoce mi presente, que conoce mi futuro, Señor, te entrego a ti. Por eso qué importante es prepararnos. Por eso decía el pastor Carlos cuando él subió acá, decía que el cristiano debe realmente convertirse. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero ya está nuestro trabajo de nosotros hacer el trabajo de conversión. Escuchamos la palabra, ¿verdad? Escuchamos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón la palabra y luego la empezamos a trabajar esa palabra. Empezamos a obedecer esa palabra. Ese es el trabajo de cada cristiano. Necesitamos estar en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, tenemos necesidad o queremos tener una mejor relación con Dios. ¿Quién no quiere tener una mejor comunión con Dios, una relación con Dios? Yo quiero tener cada día una buena relación con Dios. Crecer espiritualmente. ¿Quién no quiere crecer espiritualmente? ¿Quién no desea buscarle más al Señor? Cada día buscarle más al Señor. ¿Y cómo le buscamos más? A veces nosotros vemos de otras personas y decimos, mira qué lindo ora esa hermana, mira qué bonito ora, cómo ayuna, cómo habla en lengua. Sí, pues, pero esa hermana se prepara, busca a Dios de madrugada, viene a la casa del Señor, nos sirve en secreto. Entonces necesitamos leer más su palabra, necesitamos congregarnos con constancia, teniendo más momentos de oración, tanto a nivel personal como también a nivel de iglesia y como también a nivel de la familia. Mateo capítulo 6, el verso 33. Pero si no hacemos nada, hermanos, ¿cómo vamos a crecer? Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo admiro a esas mamás cristianas que desde muy pequeñitos, desde la barriga ya a sus hijitos le oran, le hablan, los niños nacen, los inculcan, los traen a la iglesia. Entonces los niños van mirándote a ti como modelo y ellos quieren hacer lo que tú haces. Por eso cuando yo llegué, vi ahí acá, no lo vi atrás, dije, ¿dónde está? Estaba acá con su mamá. Él quiere hacer lo que su mamá hace, porque ese es su modelo, su prototipo. Por eso mamás que tienen hijos pequeños, inculquen a sus niños a amar a Dios, a buscar a Dios, que ellos vean en ustedes esos ejemplos, porque ¿dónde más lo van a aprender? Lo tienen que aprender en nuestra casa. Tener una familia
y un matrimonio en armonía, con amor, con respeto, caminando juntos en los caminos del Señor. Cuando yo venía sola a la iglesia, yo tenía ese anhelo, decía, Señor, ¿cómo quisiera? Yo le decía al Señor, ¿cómo quisiera que mi esposo escuchara esta palabra? ¿Cómo quisiera? Y tenía en mi corazón ese anhelo, ese deseo, pero le decía, Señor, haz tu preciosa voluntad. Pero no fue en mi tiempo, fue en el tiempo de Dios. Amén. Y le doy gracias al Señor por eso, porque hay esposas que vienen a la iglesia que no han podido ver esa respuesta del Señor, o han partido la presencia ellas o el esposo, o viceversa. Por eso es importante es estar juntos. Por eso siempre a los jóvenes, que los jóvenes están en las cosas del Señor, busquen a su ayuda idónea, pero de su misma profesión, que profesan. No busquen ayuda desigual, porque hay sufrimiento. No hay, es un tormento, hay sufrimiento. A veces uno dice, no, es que en la iglesia no hay jóvenes, no hay. No, sí hay, hermanos. Deberías de pedirle al Señor. De repente no está en tu iglesia, de repente está en otro país, o está en otra iglesia, en otro distrito. Simplemente tú ora y dile, Señor, tráelo del este, del oeste, del norte, del sur, Señor, tráelo. Señor. Pero una de las cosas que también he aprendido y siempre les he enseñado a mis hijas, a mis hijos, que vayan orando por sus idóneos. Oren por sus idóneos, pero también ellas, en el caso de mis hijas mujeres, se preparen para ser esposas, se preparen para ser madres, se preparen para ser hijas. Porque hay que prepararse, hermanos, el carácter, las emociones, hay que prepararlos, hay que domarlas. Necesitamos traerlo a los pies de Cristo. Amén. Josué, capítulo 24, el verso 15. Josué 24, 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a quién? Serviremos a Jehová. Entonces necesitamos, hermanos, inculcar en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Si ya nuestros hijos están adultos, pues a los nietos. Esa es la labor del abuelo, de la abuela. Inculcarles, hablarles, enseñarles, cantarles del amor de Cristo. También tener una fuente de ingresos que sea suficiente para cubrir todas las necesidades del hogar, por medio del esfuerzo, por medio de la honradez, y que no nos aparte de nuestro objetivo de tener una buena relación con Dios. ¿A qué me refiero a esto? El trabajo no puede ser tu Dios. Tú tienes que ponerle a Dios en primer lugar y luego todas las cosas van a ser añadidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y el verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Yo recuerdo una hermana que trabajaba, que tenía su puestito en el mercado. Pues en los mercados la mayoría de las balanzas están, pues, como se dice vulgarmente, están plomeadas, están calibradas, adulteradas. Pero ya cuando venimos a Cristo, ya nuestra balanza no puede ser adulterada. Nuestra balanza tiene que ir al orden divino, al orden de Dios. Ser honrado, ser honesto. Y al ser honrado y al ser honesto viene la bendición más. Y luego los mismos compañeros de trabajo van a decir: oye, y ese fulano, esa fulana, ¿cómo le va bien? Mira cómo vende. ¿Cómo vende? ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón, vive honradamente, vive honestamente, porque el Señor lo bendice. Tener una preparación académica que nos ayude
para que Dios pueda darnos más oportunidades de superación y de bendición, hermanos. Todo hay que involucrar al Señor, las profesiones, los dones, los talentos, todo hay que involucrarlo al Señor. Proverbios 23:23. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso dice en la Reina Valera, pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Me gusta más esta versión porque es más directa. Lo voy a volver a leer. Vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no las vendas. No podemos mentir, hermanos. No podemos caer en la trampa de la mentira. Ya no, como hijos de Dios no podemos dejarnos influenciar por lo que el mundo hace, para los que tienen negocios independientes. Ya no podemos, todo hay que hacerlo honestamente, correctamente, no mentir. Una mentira se agarra eso a Satanás y viene abajo todo. Tenemos que entregarle todo al Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios, como cristianos? Es enfocarnos, es decir, esforzarnos y ser valientes y no desviarnos de nuestros objetivos o de nuestras prioridades. No te desenfoques, enfócate en Cristo, involúcrale a Cristo en todo. Hebreos capítulo 10, el verso 38 y 39. Dice así la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Imagínense, lo está diciendo el Señor. Mas el justo, dice, ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Amén. Vivirá por fe. Y si retrocede, no agradará a mi alma. Lo dice el Señor bien claro. Y el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo escuchaba un mensaje y me identificaba con ese mensaje, que las tentaciones, hermanos, están a la orden del día. El pastor más ungido está siendo perseguido como león rugiente para vacarse, para caerse. A los hombres, Satanás, y a las mujeres también, no solamente a los hombres, los persigue con la parte sexual, la infidelidad. Hace poco escuché, que no recuerdo bien el nombre del pastor, pero ese pastor estuvo muy mal después de la pandemia, estuvo grave, una peritonitis se le complicó, y me acuerdo que a nivel mundial pedían oración, inclusive hasta en enlace pedían oración por él. Y sin embargo, hace unos días salió la noticia que ya se había entregado a las autoridades porque confesó la verdad. Ya no le quedó otra al pastor. Él hacía tocamientos a niños, jóvenes y adolescentes. Imagínense, en Estados Unidos. Él ahorita está preso. Él tiene una esposa hermosa, preciosa. Un hombre que era muy usado en su iglesia. En su iglesia se reunían casi todos los adoradores de América Latina. Cristina Cleiro, Daniel Calvetti, Coalo Zamorano. Todos los adoradores ahí concentrados. Y digo, wow, Señor, realmente el diablo está como león rugiente viendo a quién vacarse, a quién devorarse. Por eso, amada iglesia, en vez de estar murmurando los defectos de tus pastores o de la iglesia, enfócate en orar.
Enfócate en orar para que tu pastor no sea tentado, para que tu pastora no sea tentado, para que los hermanos no sean tentados, para que la iglesia no sean tentados, los hermanos, los matrimonios jóvenes no sean tentados. Esa debe ser nuestra oración. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace a cada cristiano, el ser intercesores. Pero sin embargo, cuando la iglesia convoca la intercesión, nunca vienen, nunca pueden. Solamente hablan, quieren, dicen, lo dejan así, pero a la hora del compromiso nadie se compromete, nadie. Voy a preparar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a poder preparar un mensaje cristiano. ¿En qué clasificación de tipo de cristianos estamos? Cristianos comprometidos, cristianos obedientes, cristianos maduros, cristianos fervientes. ¿En qué clase de clasificación estamos? ¿O somos cristianos solamente de domingo, por religiosidad, por tradición? ¿Cómo estamos considerados? Yo quisiera que te hagas un examen, le preguntes al Espíritu Santo y le digas: Señor, ¿te agrado, Señor? Como hija de Dios, como hijo de Dios, ¿te estoy agradando, Señor? Mi trabajo espiritualmente te agrada, Señor, porque no solamente es orar, llorar, ayunar, pero los actos, nuestros actos no se relacionan con lo que hago. No hay servicio, tiene que ser completo, iglesia. Te digo esto en el amor de Cristo, porque necesitamos avanzar, necesitamos ser una iglesia de avance, necesitamos ser una iglesia de crecimiento, necesitamos ser una iglesia de abrir. Escuchaba un mensaje de un pastor, y mi esposo me contaba que un profeta profetizaba a un joven, decía: este joven no es ni enfermero, no es ni médico, pero el Señor lo quiere en los hospitales. El Señor lo quiere predicando la palabra del Señor en los hospitales. Ahí va a ganar almas. Y allí va a traer almas para la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una asignación, tiene una tarea. Pero el Señor te dio la tarea, pero no la cumples. No la obedeces. Te entercas, no quieres. Porque dices: ay, no quiero comprometerme, no quiero. Es que tienes que pedirle a Dios qué está pasando. Tienes que preguntarle al Señor qué está pasando. La segunda alternativa, cuando lo que queremos no es lo que necesitamos. Primero de Corintios capítulo 10, el verso 23. Primero de Corintios 10, 23. Todo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Creo que ya se fueron. Y lastimosamente muchos de nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo, por la envidia, por el materialismo o por la emoción. Y nos esforzamos por obtener aquellas cosas que realmente no las necesitamos, hermanos. Y es por eso que es muy importante hacernos una pregunta. ¿Lo que quiero de verdad me conviene? Y eso es lo que hacemos nosotros los pastores acá. Algunos hermanos quieren un montón de actividades a la iglesia. Se hace la red de matrimonio, se hace la red de mujeres, la red de hombres. Las mismas de siempre venimos. Y los demás brillan por su ausencia. A veces el que pide más, ese no aparece, ese no viene. Y nos damos cuenta que solamente es bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces nosotros no queremos desgastarnos también en algo que no está necesitando la iglesia. Capaz la iglesia no está necesitando eso. Lo que pasa es que emocionalmente queremos que la iglesia sea como un club social, y eso no puede ser posible para el Señor. El Señor no quiere que la iglesia sea un club social. El Señor quiere que la iglesia sea una iglesia de avivamiento, que sea una iglesia de oración, que sea una iglesia de evangelismo, que sea una iglesia llena del Espíritu Santo, que sea una iglesia guiada por el Señor. Una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual. A veces queremos un montón de actividades, cosas. Nos desgastamos físicamente y nos desgastamos también económicamente. Porque también tenemos que ser realistas. Tenemos que vivir con lo que ingresa. No podemos gastar más de lo que no ingresa. Amén. Tenemos que hacer un balance.
iglesia. Entonces, tenemos que ser sabios para reconocer que no tenemos que hacer siempre lo que los demás hacen, y que los demás hacen no siempre será bueno para nosotros, o para mí, o para ti. A veces decimos, mira la iglesia tal, mira qué bonito, sí pues, pero en esa iglesia. Pero no sé si aquí en la iglesia hay que orar, hay que pedir al Señor. Efesios capítulo 2, el verso 2. Hermanos, todo este mensaje guiado por el Espíritu Santo, porque ese Señor, la iglesia tiene que ser avivada, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que hacer un análisis de su vida. Están pasando los años corriendo, hermanos. Miren, nosotros como pastores aquí ya vamos a tener 9, 10 años. Tengo que sacar bien la cuenta, estoy entre 10 o 9. Voy a sacar bien la cuenta. El Facebook me va a ayudar, porque ahí están las publicaciones de los levantamientos para asumir el pastorado aquí. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, muchas veces por no reconocer lo que queremos, de lo que verdaderamente necesitamos, nos enredamos en deudas que no podemos pagar también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que pedirle al Señor, Señor, sana mis emociones, porque a veces a mí me ha pasado. Yo tenía que salir a la calle y yo tenía que regresar con algo en mi mano comprado, y eso no puede ser posible, hermanos. O a veces, como no tenía para comprar, mejor no salía y me quedaba en mi cuartel. Y uno tiene que sanar esas áreas. Uno tiene que entrar en oración y decirle, Señor, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué soy comprador compulsivo? ¿Por qué soy compradora compulsiva? ¿O por qué quiero comer cada vez que yo salgo a la calle tengo que comer? ¿O es que hay algo dentro de mí, mis emociones, que cuando yo compro superficialmente alegra mi corazón? O cuando yo como algo superficialmente alegra mi corazón. Por eso es que importante, hermanos, es pedirle al Señor. O también todo lo contrario, a veces somos ya demasiado coñetes, demasiado agarrados. Todo extremo es malo. Uno tiene que ser neutral. Uno tiene que aprender en las cosas del Señor a ser bondadoso, generoso, agradecido. Uno tiene que aprender. Por eso qué hermoso es meditar en la palabra, qué hermoso es estar en su casa. Dice que es mejor estar un día en la casa del Señor que estar 1000 años allá afuera, años perdidos allá afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:27? Ya vamos terminando, iglesia, porque sé que hay una pequeña sorpresa al finalizar el servicio, no se vaya rápido. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Entonces, nos separamos muchas veces de nuestra familia, buscando a veces en tierras lejanas un futuro que podíamos tener cerca de Dios y de nuestra familia. Jeremías, capítulo 22, el verso 10. A veces nos apresuramos en tomar decisiones, y esas decisiones a veces no estaban en el plan de Dios. Y luego tenemos que pasar sufrimientos y luchas. Jeremías 22:10. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente, porque el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Entonces, a eso se refiere, que a veces nos tenemos que separar de nuestras tierras lejanas para venir a formar un futuro. Entonces compramos y gastamos en cosas que verdaderamente no necesitamos, o que pueden comprarse después en condiciones más favorables. A veces nos engañamos nosotros mismos, decimos, no, ahora lo compro, ahora mismo, porque si no lo compro ahora ya no lo compro jamás. Pero de repente, de aquí a unos días, a un mes, esa prenda que tú lo compraste a un precio alto, después lo encuentras a mitad de precio. Por eso, aún hasta en esas cosas, involucrar al Señor. Señor, ¿será tu voluntad que lo compro o espero? Amén. Isaías 55:2.
Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con gozo. Qué importante es esperar, qué importante es la espera. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pedir a nuestro Dios con sabiduría para comprender verdaderamente si lo que queremos es lo que necesitamos. Decirle: Señor, yo quiero esto, pero tú tienes la última palabra, Señor. ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Lo voy a necesitar o no lo voy a necesitar? Señor, lo dejo en tus manos. Guíame, Señor. Y hay que ser honesto: Señor, me gusta, como quisiera, como anhelo, pero Señor, tú tienes la última palabra. Y dame paz y dame gozo, dame alegría, dame contentamiento. No quiero tener amargura en mi corazón, no quiero tener tristeza en mi corazón, no quiero que en mi corazón haya envidia. Ojo, ojo con eso. No quiero que en mi corazón haya envidia. Señor. Santiago 1:5. Porque a veces nosotros somos así, decimos: ¿cómo el fulano tiene y yo no? ¿Cómo quisiera lo que tiene él? Hermanos, hay que descartar eso no es bueno, nos aleja del Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, como abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hay que pedirle al Señor. A veces decimos: ay, mira qué lindo esa hermana como predica. Pídele al Señor sabiduría. ¿Acaso no te lo puede dar a ti también? Sí, Señor. Sí te lo puede dar, pero pídele. Sacrifícate, esfuérzate, porque hay que sacrificarse para meditar la palabra. Hay que esforzarse para meditar la palabra. Si yo me levanto a las 8 de la mañana, pues si quiero meditar la palabra, tengo que levantarme a las 6, 6:30, pues es un sacrificio. Es un esfuerzo. Tengo que ir a trabajar y no tengo tiempo. Duerme más temprano para que te levantes más temprano. Si no lo puedes hacer, busca un espacio, busca un momento. Y la tercera alternativa, que esta es la última y que ya voy terminando: cuando lo que necesitamos es lo que no queremos. Miren, cuando lo que necesitamos, después no lo queremos. Juan capítulo 13, verso 19. Juan capítulo 3, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y lastimosamente esto es lo que no nos permite ser verdaderamente bendecidos en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos nos quejamos. Muchos nos quejamos, muchos renegamos. Hay que pedirle a Dios que sane. Señor, sáname de la queja, sáname del enojo. Porque a veces no nos damos cuenta, involuntariamente, pero somos quejosos. Involuntariamente somos renegones o renegonas, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos es ser salvos, hermanos. Es ser salvos, estar sanos. Pero nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida mundana, una vida mundana de vicios y de pecados. Efesios capítulo 2, el verso 1. Efesios 2:1. Dice así la palabra: 2:1. Se nos fue el dedito. Ahí está. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, hermanos, antes de cometer un pecadillo, antes de cometer un pecado, mejor piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque el pecado es pecado. Grande, chico pecado, y luego ese pecado trae sus consecuencias. Yo le digo a ese pastor: sabiendo tanta palabra, no se puso a pensar en las consecuencias. Ahora está preso, imagínate. Avergonzado, mal testimonio para una iglesia. El diablo se quiere tumbar una mega iglesia, imagínense. Eso no es de ahora, eso no ha tenido años. Ya el Señor nos sacó a la luz. Él ha venido a Cristo y no ha sido sanado. No le ha pedido al Señor que lo sane, que lo libere, que lo arranque de raíz.
y ha vivido ese pecado con Él por muchos años. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. En nuestras angustias, como hemos adorado al Señor con mis manos levantadas hacia el cielo, es rendición, hermanos. Es rendirse al Señor, rendirse de todo corazón. Pero cuando no queremos dejar el pecado, o sea, coqueteamos el fin de semana con el pecado y el domingo ya nos volvemos santurrones. El domingo nos volvemos santos, pero por unas horas. Salimos de acá y ya no somos santos. Entonces necesitamos, hermanos, ser cambiados y transformados genuinamente. Necesitamos perdonar también, para que pueda haber reconciliación y armonía en nuestra familia. Pero queremos nosotros seguir manteniendo nuestro corazón lleno de soberbia, lleno de orgullo. Uno tiene que analizarse y pedirle al Señor: Señor, soy soberbia, soy orgullosa. Y en algún momento el Señor te va a mostrar si eres soberbia, si eres orgulloso o eres orgullosa. Cuando uno le involucra al Señor: Señor, yo humanamente no puedo identificar mis errores, mis falencias, no las puedo. Pero alguien de tu entorno, de tu familia, te la va a soltar. Te va a decir: eres soberbio, eres soberbia, eres orgulloso, eres orgullosa, no aceptas errores.